Juan Carlos Viera, amigo, muchísimas gracias por aceptar la entrevista de Más Allá de lo que vemos en esta segunda temporada que va creciendo ya desde el canal de YouTube. Para mí, obviamente, es un placer tenerte ahora de entrevistado, no de director de contenido, no de diseñador gráfico que creaste el logo, sino de invitado. Amigo, muchas gracias. Qué bueno pues poder hablar contigo, aunque sea de esta forma, a pesar de la distancia, y bienvenido. Hola, Ixel Marcano, muchas gracias por la oportunidad. De verdad que bueno recordar que hemos hecho tantas cosas juntos durante todos estos años y que a pesar del tiempo no hemos perdido el contacto, que seguimos colaborando y apoyándonos y estando pendientes el uno del otro. Así que muchísimas gracias por la invitación y pues a desnudarnos aquí a ver qué es lo que vamos a hacer. Sobre todo que hemos hecho muchas cosas juntos, porque tengo que aclarar de que antes de trabajar conmigo, ser mi diseñador gráfico, miembro de mi fundación, fuiste mi psicoterapeuta, que también lo eres, y eso es muy importante porque hoy por hoy estoy haciendo esto porque usted me ha pegado esa patadita por el culo que uno necesita para hacer cosas nuevas. Ay, muchas gracias. Eres este pequeño monstruo que he ido creando con el paso del tiempo ahí. Te lo he dicho que te tienes que responsabilizar por este monstruo. Juan Carlos, estás en México. Así es, estoy en Ciudad de México. ¿Hace cuánto ya? Ya cumplí 5 años. Cumplí 5 años en noviembre del año pasado y la verdad ha sido una experiencia muy gratificante en muchos aspectos, muy dolorosa en algunos otros, muy complicada también. Y además esta experiencia de no estar en mi país, no estar en Venezuela y tener que pasar por este proceso de adaptación hace que a veces me despierte en la mañana y diga, güey, sí, estoy en México, ¿sabes? Todavía estoy acá. Juan, cuando estabas en Venezuela, vivías en Guarenas. Ajá, en Guarenas, que es como la ciudad que está allí a media hora de la capital de Caracas. Pero tú eres caraqueño, ¿cierto? Yo y toda mi familia somos nacidos y criados en Caracas. Listo. Primero, ¿por qué irse de Caracas a Guarenas? Por las oportunidades que se presentaban en ese momento de adquirir inmueble propio. Era mucho más económico comprar a las afueras de la ciudad que en la zona donde nosotros vivíamos, porque nosotros vivíamos en la Alta Florida al inicio de, digamos, de la formación de la familia. Y cuando mi madre decide independizarse, era mucho más económico invertir en un inmueble a las afueras de la ciudad. Por lo tanto, pues me trasladó a mí y a mis hermanos a la ciudad de Guarenas. ¿Cuánto tiempo duraron viviendo allí exactamente? ¿En Guarenas? Sí. Desde los 5 años hasta los 35, 36 aproximadamente viví allí. O sea, una gran parte de tu vida, casi toda tu vida, Casi toda la vida. viviendo en Guarenas. Sí. ¿Por qué de Guarenas a México? Me lo pregunto todos los días. Las circunstancias me llevaron a estar en un momento histórico de Venezuela en donde la política del país estaba teniendo un gran cambio, y en ese momento yo era activista pro derechos humanos LGBTI, me había vinculado con partidos políticos de oposición, con figuras de la oposición, y además llegó un momento en que yo comencé a sentir que tenía la necesidad de hacer algo que generara un precedente en la comunidad LGBTI del país, y comencé a realizar una publicación digital que se llamó Milk Magazine, y extrañamente por cosas del diablo, como yo digo, yo comencé a convocar a personas que eran figuras públicas de la política del país para ese entonces, para que formaran parte del proyecto como colaboradores, siendo así como Tamara Adrián, quien en ese momento se encontraba en campaña política, fue la primera portada de la publicación y gana además las elecciones, convirtiéndose en la primera mujer transexual de Latinoamérica en ganar un cargo de elección popular, lo que hizo que la revista se hiciera muy viral y muy reconocida en Latinoamérica. A raíz de esa experiencia, una vez que comenzó a avanzar el proyecto, pues lamentándolo mucho, comencé a recibir amenazas, comencé a recibir visitas extrañas a los sitios en donde me presentaba públicamente, y llegó un momento en que pues
fui amenazado de muerte en la puerta de mi casa y a través de una organización defensora de defensores de derechos humanos que se llama Frontline Defenders, me sacan de emergencia de Venezuela directo de Guarenas a la Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo duraste tú realizando activismo para la comunidad LGBTI en Venezuela? ¿A qué edad comenzaste? Aproximadamente 10 años, porque yo tuve como un gran insight siendo muy joven todavía, porque además yo salgo de closet a los 21 años apenas, yo no sabía qué era yo como persona, no reconocía claramente qué era ser un hombre gay. En ese momento yo pensaba que ser un hombre gay era una persona, una mujer trans, y yo no me identificaba con eso. Pero en Venezuela no había referencias sobre la sexodiversidad, o había muy poca referencia, y no era muy clara, y lo que se manejaba era muy underground. Yo salgo de closet muy grandecito ya por allá a los 21, 22 años, y comienzo a vivir la experiencia de ser un hombre gay en un país como este, en donde para relacionarme con otros hombres a fuerza tenía que ir a un gueto, a un bar, a escondidas, ¿no? Y un día me di cuenta que eso no era lo que yo quería. Y recuerdo que se celebró la marcha gay de ese año y yo no tenía ánimos de ir a la putería. Yo quería hacer otras cosas que fueran significantes para la comunidad. Tenía la necesidad de hacer algo al respecto de todo lo que pasaba en mi entorno. Además, para ese entonces se estaba aplicando mucho la ley Colmillo, que era la ley de vagos y maleantes, en donde nos sacaban de los bares y nos llevaban detenidos por estar en un sitio de hombres gays. Y yo estaba cansado de esa realidad, por lo tanto, en esa marcha de ese año, no recuerdo exactamente el año, pero yo me comuniqué con una organización defensora de los derechos LGBTI y decidí participar en una encuesta que se hizo para recopilar información sobre los abusos de los cuerpos policiales hacia las personas no heteronormadas en Venezuela. Por lo tanto, ese año mi participación en la marcha, si bien fue como bien llamativa como yo suelo ser, en ese momento yo estaba trabajando con Alberto Nieves, que paz descanse, que fue la persona que me introdujo al activismo a través de este trabajo. Y recuerdo claramente que en la marcha abordé a una señora, le hice la encuesta y cuando le pregunté su identidad de género, me dijo que ella era una mujer trans lesbiana y a mí me explotó el cerebro porque jamás había escuchado algo como eso y así fue como yo conocí a la señora Tamara Adrián y me comencé a vincularme con ella. Esos fueron mis inicios en el activismo. Ahora, retrocedamos un poquito. Me dijiste hace rato que recibiste amenaza de muerte en la puerta de tu casa. ¿Solo amenaza de muerte o qué otro tipo de acoso o amenaza recibió Juan Carlos Viera? Al principio, a la revista haberse hecho muy viral, yo comencé a asistir a muchos eventos a los que me invitaban de tinte político de oposición en el país, porque además yo estaba en contra del tema de que habían figuras LGBTI dentro del oficialismo que realmente no eran personas que pudieran tener la capacidad de representar a la comunidad, sino que eran personas subvencionadas por el gobierno, me queda claro. Y pues a la revista, al momento en que la revista se hace viral, yo comienzo a asistir a entrevistas en radio, en televisión, a eventos, a reuniones con otros activistas, me comienzo a vincular de esta manera, pero al publicar el número 3 de la revista, las amenazas comenzaron a ser a través de las redes sociales en un inicio, en un tono bien agresivo, diciendo que si yo seguía dándole publicidad a los maricos me iban a matar y todo este tipo de cosas. Lamentándolo mucho, para ese momento mi trabajo había sido muy reconocido, ya yo tenía invitaciones a otros países, habían solicitudes para colocar en la portada de la revista a figuras políticas abiertamente LGBTI o no heteronormadas de otros países, y eso me estaba dando una proyección y un alcance que jamás imaginé tener, y menos por hacer una revista digital. Nunca lo hice con esa intención, yo solamente quería generar un precedente de que las personas no heteronormadas somos profesionales, somos adultos responsables, tenemos injerencia en la política pública del país. Y entonces esto comenzó a hacerle mucho ruido al gobierno y a los detractores que había para ese momento. Así que mis amenazas inicialmente fueron por redes sociales. Luego, a la revista cumplir un año, pues ya yo tenía toda una serie de actividad pública en el país y fue cuando decidieron que la amenaza pasara de lo digital
a la puerta de mi casa con un malandro, pistola en mano, así en la panza, te vamos a matar si sigues haciendo publicidad. Ahora, hablando de este grupo de perseguidos políticos, digamos, políticos por ser activistas, ¿cierto? A este grupo de personas al que lamentablemente pasaste a pertenecer, hablando contexto Venezuela, este grupo es muy grande, o sea, estamos hablando de que Juan Carlos pertenece a una gran población venezolana perteneciente a la comunidad LGBTI que ha sido perseguido o todavía es perseguido. No es tan grande, pero era muy representativo. Porque ciertamente para el momento que yo comienzo a hacer activismo en Venezuela, habían pocos representantes de la comunidad LGBTI en ese momento. Digamos que los pocos que habían tenían una gran injerencia política en el país, como era el caso de Tamara Adrián, de Edgar Batista, estaba también el caso de perdón, es que me pasa el tiempo y se me olvidan un poco los nombres, ¿no? Wendel Oviedo, que era otro activista muy reconocido, él y su pareja, que también fueron desplazados en ese momento. Entonces, hay personas que, digamos, no éramos muchos, pero los que éramos muy clave, porque estábamos teniendo muchísima difusión dentro del país. Y digamos que contado pudiera decir, somos 6 u 8 personas que fuimos desplazadas, pero éramos los que realmente, con el apoyo de los activistas que venían atrás, y esto yo siempre lo reconozco, ¿no? Antes de mí había un grupo de activistas muy reconocidos con un trabajo loable para la comunidad LGBTI que venía abriendo el camino para que nosotros la tuviéramos un poco más fácil a la hora de montarnos en la plataforma. Entonces, estas personas que fuimos desplazadas, no éramos muchas, pero éramos los que realmente estábamos sostenidos y soportados por todos los activistas que venían detrás de nosotros, realizando 20 años de trabajo para la comunidad LGBTI. Y justamente el gobierno y nuestros detractores hicieron un movimiento muy clave y desplazaron a las personas que eran los principales representantes desde la política del país y desde el activismo independiente. Entonces no éramos tantos, pero éramos los más representativos. Y para esta organización en específico que se encargó de tu traslado desde Guarenas hasta México, ¿por qué exactamente México? Fíjate, fue mi decisión el país a donde yo debía llegar. Pero cuando tú eres desplazado y estás en una subvención o bajo una subvención de emergencia, como fue mi caso, tienes 15 horas para ver a dónde vas a ir a parar. ¿Ok? Y fue mi decisión venir a Ciudad de México porque, digamos que una de las características de la subvención es que debía haber una persona responsable de recibir los fondos para movilizarte. Tenías que llegar porque la subvención no te cubre gastos de inmueble, por ejemplo. Entonces, tenía que llegar a un sitio en donde me recibiera alguien, ¿okay? Y se hiciera responsable del proceso. Y el único sitio a donde yo tenía personas para ese momento, porque ahora estamos regados por todos lados, pero para ese momento el único sitio en donde había una persona absolutamente responsable y enteramente de mi confianza era Ciudad de México. Por lo tanto, a través de esta persona fue que hicimos el proceso. Y ya que tú mismo decides ir a México, cuando hablamos de Latinoamérica, en estos casos, por el mismo motivo en el que tú tuviste que salir de Venezuela, cuando hablamos de Latinoamérica, ¿cuál es el mejor país o el que está en mejores condiciones para recibir a estas personas igual en la misma situación que tú? Ninguno. Esto no es un movimiento para el que los países están preparados, ni un movimiento que se acostumbre y menos de la forma masiva en que sucedió. Yo no pudiera decir que Estados Unidos está en mejores condiciones para recibir a un desplazado o que México tiene mejores condiciones para recibir un desplazado. Porque viéndolo desde ese punto de vista, a nivel económico y de desarrollo, pudiéramos hacer una gran comparación. Pero es que Venezuela y el movimiento sociopolítico de los últimos 20 años ha desencadenado un fenómeno en el nuevo tiempo para el que no estaba preparado ningún país y que además así ha repercutido de una manera bien violenta. Una vez en México,
Y ya después de 5 años de estar en México y de alguna u otra forma estar en contacto con tanta gente, porque sé que has estado también, llegaste dando unas charlas, de alguna u otra forma tienes muchos contactos con el activismo, de alguna u otra forma Milk Magazine no ha desaparecido del todo, sigue haciendo cosas muy en específicas a través de ti. Después de todo esto que ya has podido hacer en México, te pregunto, ¿qué tan peligroso o qué tan bueno es ser gay en México? Es peligroso ser gay en el mundo. Lamentándolo mucho, la sociedad no ha evolucionado en materia de diversidad sexual, activismo LGBTI, diversidad de pensamientos. Por lo tanto, ser gay en el mundo es peligroso. Hay algunos países como México ha evolucionado en materia de legislación. Hoy por hoy te puedes casar en México con una persona del mismo sexo. Yo estoy casado con una persona de mi mismo sexo aquí. Y digamos que esta legislación permite de cierta forma comenzar a generar un cambio, pero seguimos estando muy en pañales todavía. México es una sociedad profundamente machista y violenta. La ciudad es gay friendly, digamos, Ciudad de México es gay friendly en algunas zonas específicas. No es lo mismo caminar con mi marido de la mano en el Paseo de la Reforma que caminar con mi marido en la mano al sur de la ciudad. Fácilmente puedo sufrir agresión también. Además que México tiene el gran honor de ser el país número 2 en el mundo en juntar más asesinatos a mujeres trans. Por lo tanto, ser no heteronormado sigue siendo muy peligroso a pesar de la legislación. O sea que no hay punto de comparación entre México y Venezuela en materia LGBTI. El punto de comparación tiene que ver con la política, con la legislación, con la verdadera inclusión o el intento de, ¿no? Porque realmente México viene realizando un trabajo desde hace más de 8 años tratando de, digamos, de cierta forma generar igualdad de condiciones para las personas no heteronormadas. Sin embargo, hoy por hoy todavía una mujer trans no tiene las mismas capacidades o las mismas oportunidades, mejor dicho, de obtener un empleo digno que una persona heteronormada, que un heterosexual o que un gay machito, ¿no? Además, México es un país muy machista. El discurso incluso entre personas de la comunidad LGBTI es muy machista todavía. Y hay pistas, hay algo, una leve pincelada de que a nivel de materia LGBTI las cosas en Venezuela cambien o en el país no hay tiempo para eso. Lamentándolo mucho, Venezuela sufre un gran retroceso del que va a costar muchísimo recuperarse en materia de derechos a las personas LGBTI. No se ha discutido todavía ninguna ley, todas han estado engavetadas. Yo tuve la oportunidad en algún momento de acompañar el proceso de demanda al Estado en contra del artículo 2 de la Constitución, perdóname si no recuerdo exactamente el artículo, pero se hizo una demanda por inconstitucionalidad en donde se estaba exigiendo que fuésemos reconocidos en materia de derechos humanos, porque solo hay un artículo de la Constitución que no te permite el matrimonio entre personas del mismo sexo porque establece que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Eso fue un movimiento que se hizo entre el 2015 y el 2016 y lamentándolo mucho, a pesar de haber presentado una demanda, a pesar de las movilizaciones, se engavetó. Es algo que no se discutió más nunca. ¿Okay? Y figuras LGBTI que habían logrado calar desde la política de oposición estaban siguiendo los lineamientos del partido, por lo tanto no tenían la libertad tampoco de empujar este proceso. Entonces, lamentándolo mucho, hoy por hoy Venezuela sufre de un gran retroceso del que yo dificulto mucho se pueda recuperar fácilmente. Ahora quiero resaltar el hecho de que eres psicólogo. Soy psicoterapeuta. Ok, perdón, psicoterapeuta, listo. Explícame brevemente, rápido, la diferencia.
Ok, la psicoterapia es una rama de la psicología, pero es la parte dinámica de la psicología, mientras la psicología es la parte, digamos, analítica del pedo. Listo. Eres psicoterapeuta. ¿Te ha servido de algo ser psicoterapeuta para poder procesar toda esta información, no solo lo que me estás diciendo, sino lo que has vivido? Activista, perseguido político, te montaste en un avión en 15 horas, llegaste a otro país, te casaste, te adaptaste a otro país, tus padres todavía están en Venezuela, para mantener ese control o por lo menos esa calma que digamos que uno sabe que debe de tener. ¿Te ha servido de algo ser psicoterapeuta? Es que yo antes de ser psicoterapeuta soy ser humano. El hecho de aprender una técnica no quiere decir que tengas mayores o menores capacidades a tu humanidad. Entonces yo no podría determinar que tener cierto conocimiento pueda ayudarme o no. Quizás tengo algunas herramientas que me sirven como para llegar y decir, a ver, respira, ¿no? Y disminuir un poco el drama de lo que está sucediendo, pero el golpe que te genera ser un migrante o un desplazado político, o sea, pasa por encima de cualquier conocimiento, porque todo el shock emocional y psicológico, social, que vives como ser humano al vivir, atravesar una situación como esta, es inherente a tu humanidad, por mucho conocimiento y mucha técnica que tengas. Entonces no creo que sea algo que yo pudiera decir, ay, bueno, sabes, como yo me leí tantos libros, vi tantas horas de terapia y vi tantas horas de terapia, yo tengo capacidades superiores a un ser humano a que te peguen un sablazo en la cabeza, ¿no? No, esto es un impacto que puede generar una gran conmoción en cualquier persona independientemente del nivel intelectual que tenga. Juan, ¿y habías hablado de toda esta situación tuya antes? ¿Habías tenido la oportunidad o por qué medios habías conversado tú esto y habías expuesto toda esta situación? Charlas presenciales en 10 estados de la República Mexicana, cine, televisión, grabaron un documental contando mi historia, entrevistas en radio, o sea, es un tema del que he hablado muchísimo, ahora quizás más con esta serenidad que te puede dar el aprendizaje y la adaptación que te da el tiempo, el paso de los años, pero es algo que he hablado en medios de comunicación, con amigos nuevos, con amigos viejos, con psiquiatras, con psicólogos y para de contar. Juan, y Milk Magazine. Cuéntame de Milk Magazine, ¿qué pasó al final? ¿O esas personas que te desplazaron a Venezuela piensan que Milk Magazine murió para siempre? Milk Magazine es este proyecto que te marca la vida y que te lo llevas hasta la muerte porque fue un parteaguas en tu existencia. Así la revista no se siga publicando, yo logré el objetivo por el cual comencé a realizar ese proyecto, que es generar una referencia en un país y que se convirtió en una referencia en un continente. Por lo tanto, Milk es este proyecto que te cambia la vida, que queda en la historia, que se convierte en referencia y que no hay manera de borrar. Lamentándolo mucho, la gente que me persiguió y que hizo todo esto, pues tumbó las redes sociales, perdimos seguidores y todo este tipo de cosas, pero tú googleas Milk Magazine y sigue siendo un proyecto que está allí. Es un proyecto por el cual la gente me conoce. Es la referencia que la gente tiene de Juan Carlos Viera en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en España, porque fue un proyecto que tuvo colaboraciones de muchos países. Hoy por hoy yo todavía estoy conociendo colaboradores que escribían para la revista. Milk Magazine fue el proyecto que hizo que yo conociera a la persona que hoy es mi esposo. Y eso es algo que tú no vas a poder cambiar nunca. Así la revista ya no exista, o de que existe, existe, pero así la revista ya no se haya seguido publicando. Es este sello que te puso la vida para decir, Juan Carlos Viera es definido como persona antes y después de este proyecto. Pero ya hablando a nivel político, ya hablando a nivel de migración y todo lo que pasó en Venezuela, si tú decides, Milk Magazine se pudiera
seguir editando, se pudiera seguir sacando, se pudiera publicar, o podría como reactivar todo lo que ya te pasó. Mira, Milk Magazine, la publicación como tal, se pudiera reactivar en cualquier momento. Pero ese proyecto llevó a otro proyecto que hoy está vigente, que es Milk FM, que es en donde nosotros juntamos contenido original de personas no heteronormadas, que son cantantes, que hacen radio, que hacen cápsulas, que hacen podcast, y es una página en donde tú vas a entrar y vas a escuchar todo el contenido que realizan nuestros colaboradores, que digamos de cierta forma no han tenido el apoyo o las plataformas necesarias para darse a conocer, y que hoy somos como esta pasarela por donde ellos pueden hacer distribución de su contenido, y que maravillosa y afortunadamente tengo la experiencia de que muchos de los cantantes que nos dan de forma amorosa y gratuita su contenido, después de pasar por la radio, son llamados para otros proyectos. Entonces digamos que sigo cumpliendo esta fantasía de ser el dueño de un proyecto que genere una referencia en la vida de las personas. Ahora, Milk Magazine como tal, esa publicación, no estoy seguro que fuese un proyecto que yo pudiera tomar de nuevo. Recién llegado a México se siguió editando, se hizo hasta 5 publicaciones más, en donde incluso colocamos a figuras del activismo LGBTI mexicano en portada, ¿no? Y seguíamos teniendo estos colaboradores de todos los países. Pero mi situación personal había cambiado de una manera muy violenta, y ya yo no podía seguir dedicándome en cuerpo y alma como lo venía haciendo el proyecto, y lamentándolo mucho tuvo que detenerse. Y Juan Carlos Juan Carlos Viera ha vuelto a Venezuela luego de todo esto. No, tengo 5 años que no voy a Venezuela y todavía no puedo volver mientras siga el gobierno estando allí, porque luego que se hizo una investigación sobre qué estaba sucediendo en Venezuela con mi caso, se supone que a mí la subvención de emergencia me traía a México solo por 6 meses y yo debía volver a Venezuela, pero luego se hizo una investigación en donde se determinó que habían hecho denuncias en donde incluso se me acusa de traición a la patria y toda una serie de estas cosas maravillosas que se inventa el socialismo, ¿no? Y la recomendación de Frontline Defenders y Dignity, que fue otra organización que en su momento también me apoyó, fue no volver, porque esta situación había empeorado y ellos no podían hacer que mi seguridad fuera buena al volver al país. De hecho, se estimaba que al regresar a Venezuela, en el aeropuerto yo podía ser detenido, así que la recomendación fue quedarme a hacer vida en México. Pero tus papás están allá, ¿cierto? Mi hijo, mis padres, mis hermanos, mi familia, algunos amigos, todavía siguen aquí. Y ellos si tuviesen, si quisieran, tuviesen la posibilidad de salir. No es tan fácil como parece. Salir hoy de Venezuela es muy costoso, es muy cuesta arriba, tiene muchísimas trabas que superar para poder lograrlo, ¿no? Y peor aún, las políticas migratorias en Latinoamérica han ido cambiando por la diáspora venezolana. Por lo tanto, ahora ingresar a México amerita de una visa en donde nada más así sencillito, te digo, pues requiere que tengas una cuenta en dólares con $2.500 guardados para que puedas cumplir con los requisitos de ingresar a México. Por lo tanto, es un proceso súper complicado, tanto para el país, para los que viven en el país, en Venezuela, como para poder ingresar a México, ¿no? Sin contarte que, bueno, esta diáspora ha logrado de verdad transformar las leyes políticas de muchos países, así como México ahora está solicitando visa a los venezolanos. Hay una serie de trabas impresionantes en la mayoría de los países en donde los venezolanos estaban huyendo. Juan, y ya para cerrar, cuéntame cómo en sí te sientes con todo esto y sobre todo cómo te sientes con el hecho de saber de que no es fácil que ellos entren a México y que no es fácil que tú logres entrar a Venezuela y es como ¿cuándo los voy a ver?
Un desplazado no se puede permitir el drama, no se puede permitir llorar perennemente por lo que sucedió. Esto es algo con lo que tienes que aprender a vivir. Y esa es la forma en la que yo he vivido 5 años en México. No te voy a decir que no es un proceso doloroso y complicado, pero llega un momento en que dices, oh, para sobrevivir, tengo que poner en pausa mis emociones y mis necesidades, mientras logro establecerme de cierta manera. Tengo 5 años en México, mi situación migratoria todavía no es del todo buena. Yo, por ejemplo, no puedo estar bancarizado, por ejemplo. Yo todavía tengo situaciones legales no resueltas. Por lo tanto, que esto esté sucediendo es algo que no te deja tiempo para conectarte con la carencia emocional, con la necesidad de la familia, con la necesidad de afecto, considerando además que la diferencia cultural es fuerte, ¿no? A pesar de que se habla el mismo idioma, la mitad de lo que yo digo aquí no se entiende y la otra mitad suena como grosería. Y a la hora de relacionarte afectivamente con las personas, la diferencia cultural también hace muchos estragos. Hasta que un día te paras y dices, pues tengo que aprender a vivir con esto. Y yo me imagino que así como tú deben estar muchos venezolanos, ¿cierto? La gran mayoría, y además atravesando por esta perenne nostalgia y este perenne duelo que tenemos de no estar con nuestros seres queridos y de que además haya personas que amamos, con las que crecimos, que se están muriendo y no podemos estar allí, que haya personas con las que nosotros crecimos y están fuera en otros países y ya sabes que no lo vas a volver a ver o que la probabilidad de que lo vuelvas a ver disminuye muchísimo. Así que yo considero que este es el gran duelo del migrante. Juan Carlos, muchísimas gracias por este momento tan políticamente histórico, históricamente genial. De verdad que estoy muy agradecido porque hayas aceptado la entrevista que la habíamos intentado hacer cuando Más Allá de lo que vemos estaba en la emisora en San Antonio de Prado y no pudimos. Sí, así es. Amigo, evidentemente muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ayudarme a crear este programa y gracias por este rato tan bueno que yo creo que nos lo merecíamos. Claro que sí. No, gracias a ti. Me siento muy orgulloso de que hayas llegado a donde estás, de que estés trabajando arduamente como lo estás haciendo con este programa. Te auguro muchísimo éxito porque la constancia es la base del éxito para las personas y a lo largo de los años vengo observando que sigue siendo muy constante. Te agradezco además que también estés formando parte de generar referencias en Latinoamérica a través de entrevistas de estos héroes silenciosos que has ido entrevistando a lo largo del proyecto. Pues sí, nos merecíamos de verdad compartir también este espacio y darnos este chapuzón de nostalgia, de información y de ganas y de energía. Y espero de verdad que tengas todo lo bueno que te pueda deparar la vida para que puedas continuar generando este trabajo. Amén, amigo. Muchísimas gracias. Bueno, no sé qué más decir. Evidentemente, pues yo creo que decir un poquito más puede llegar a ser redundante y creo que el contenido de lo que aquí se dijo es el que tiene que ser. Amigo, te quiero muchísimo. Muchas gracias por este espacio y bueno, nos volveremos a ver como todos los días nos vemos. Así es. Así que espero que se publique la entrevista para verlo, ¿ok? Te quiero Obvio. mucho. Un abrazo. Igualmente. Chao. Bye.